periodo. ¿Qué más? Que esté discriminado y facturado. Que la factura cumpla con la normativa vigente. ¿Qué más? Se puede computar cualquier cantidad de crédito fiscal. Bien, y vamos a ver en cuanto a la discriminación, que vamos a controlar que el IVA que nos facturaron sea el correcto, ¿verdad? O sea, vamos a ver que la base imponible por la alícuota que corresponde por el tipo de operación sea el correctamente facturado, es decir, ahí vamos a tener en cuenta que la regla de tope, ¿sí? O sea, yo no me puedo tomar más crédito del que me facturaron, ¿se entiende? Si correspondía a 21% y ahora es muy poco probable porque la mayoría realiza factura electrónica y esto lo hace el sistema, entonces uno pone 21% y lo calcula correctamente. Pero en su momento se hacía mucha factura física y se ponía 21%, pero al momento de hacer el cálculo no era. Entonces, si me discriminaban el IVA en menor proporción, yo no me podía tomar más de lo discriminado. Recuerden la regla de tope. ¿Qué otra cosa más tengo que tener en cuenta? Que la persona que se va a tomar el crédito sea un responsable inscrito. ¿Qué otra cosa más? Me tomo el crédito de cualquier operación. Exactamente, y que las operaciones se encuentren vinculadas. Nos acordemos que en el artículo 12, además de mencionarnos todos estos requisitos que estamos charlando, hay una parte puntualmente donde nos explica cuáles son las operaciones que no se consideran vinculadas, ¿sí? O sea, más allá de que nuestro cliente nos jure y nos perjure que lo usa para la actividad, la ley nos dice taxativamente qué operaciones no se consideran vinculadas. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué pasa si yo compro, no me surge ahora un ejemplo, pero hagamos de cuenta un juego de living y una mesa y sillas por 1 millón de pesos, y si ya pago ese 1 millón de pesos en efectivo? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo? Si yo, por ejemplo, hoy si compro un juego de living y una mesa, por ejemplo, para la oficina de reuniones de la empresa, es decir, todos sabemos que está vinculado, y lo pago con 1 millón de pesos, así, billete. ¿Me puedo tomar ese crédito? Si leen en el artículo 12, hay una parte donde nos menciona que hay que realizarse el pago de esa compra cumpliendo los medios de pago previstos por la ley. La ley anti-evasión nos dice cuáles son esos medios de pago. ¿Estamos de acuerdo? Y el efectivo en ese monto no corresponde. Si bien hay muchos fallos que avalan como un pago válido, lo ideal y lo que nosotros le tenemos que enseñar a nuestros clientes es que si van a comprar algo por 1 millón de pesos, no lo paguen en efectivo. ¿Se entiende? Y de ahí la otra cuestión a analizar cuál es. Si el contribuyente, el responsable inscrito, ¿qué actividades hace? ¿Por qué vamos a tener en cuenta qué actividades hace? Realiza para el momento de hacer la declaración jurada. Claro, para ver si corresponde o no realizar prorrateo. Eso lo encontramos en el artículo 13. Lo que nos dice es, lo que estábamos diciendo es que la compra que nosotros realizamos tiene que estar vinculada con la actividad gravada. Que lo que pasa es que si un contribuyente realiza tanto una actividad gravada como una exenta, ¿no vamos a tomar todo el crédito de la cosa que estemos comprando? No, la tenemos que prorratear. ¿Estamos de acuerdo? Y
Y bueno, artículos claves, digamos, para la resolución es el que nos decía el momento. Vamos ahora al trabajo práctico. Dice, crédito fiscal, ejercicio A, nos pide que determinemos el crédito del periodo mayo. Y nos dice, se trata de un abogado, Ricardo Pereira, responsable inscrito. Entonces ahí ya tildamos una de las condiciones, responsable inscrito. Dice que realiza su actividad profesional en las oficinas que alquilan la zona de tribunales. La actividad profesional es una actividad grabada. Sí, es una actividad grabada. Y además dice, revende libros profesionales especializados. Y de ahí nos cuenta cuáles son las operaciones que hizo durante el mes de mayo. ¿La reventa de libros es una actividad grabada? Bien, entonces, entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta al momento de analizar es primero si el contribuyente es responsable inscrito. En este caso, sí, entonces corresponde que hagamos la determinación, en este caso que nos pide, del crédito fiscal. Y ahí vamos a analizar cuáles son las actividades. Las actividades que realiza son profesional y venta de libros. La actividad profesional como abogado dijimos que es una actividad que se encuentra grabada. Y la venta de libros, exenta. ¿Sí? Entonces, ¿qué tratamiento creen que tenemos que dar para el cálculo del crédito fiscal? Cuando vamos a analizar cada una de las operaciones que realizó, vamos a ver si corresponde que nos tomemos el total del crédito o no. Y si no corresponde, ¿qué porcentaje tomamos? Entonces, ya hemos visto que tenemos que prorratear y ahora calculamos el prorrateo. ¿Cómo se hace el prorrateo? ¿Qué es lo que nos dice la ley? ¿Alguien se acuerda? Había dos métodos. El método de prorrateo consiste en sacar el porcentaje de las ventas grabadas. Entonces, ¿qué hacemos? Las ventas grabadas, las ventas exentas y los totales. Entonces, con esto, viendo cuál es el total de venta grabada y cuál es el total de venta exenta, vamos a poder sacar la proporción de venta grabada. Entonces, al momento de computar el crédito fiscal, utilizamos ese porcentaje. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué es lo que pasa? IVA es un impuesto que vamos calculando mes a mes. Lo que la ley nos dice es que en el mes de diciembre corresponde que hagamos un ajuste. ¿Por qué? Porque mes a mes vamos viendo cuáles fueron las ventas grabadas, la proporción de ventas grabadas sobre el total de ventas, y con ese porcentaje nos tomamos el crédito. En diciembre, para hacer el ajuste, analizamos las ventas de los 11 meses anteriores más la del actual, y ahí sacamos el porcentaje correspondiente, o sea, el que en verdad correspondía tomarse, y hacemos un ajuste. Es decir, vemos si lo que habíamos tomado el crédito fiscal lo que tomamos de más o de menos y ajustamos. ¿Se entiende? Igual en uno de los prácticos vamos a verlo al procedimiento, ¿sí? Entonces, si nos vamos al temario, nos dice cuáles son las operaciones que compra crédito, y si nos vamos un poco más abajo, nos dice que los ingresos netos por los servicios durante el mes de mayo fueron los siguientes, y nos muestra ventas de libros profesionales, 15.000. Esas serían las ventas exentas, ¿verdad? Y de ahí nos dice honorarios por asesoramientos varios, 33.250, ¿me siguen? Ahora, si hacemos la suma
es el 100%. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de las ventas grabadas? 68,91%. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál va a ser la apropiación del crédito fiscal para el periodo mayo que estamos analizando? Va a ser el porcentaje de apropiación del crédito. ¿Qué significa eso? Que cuando tengamos una operación, ya sea una adquisición de un bien o una prestación de servicio que no se pueda vincular de manera directa con la venta agravada, vamos a tomar el porcentaje. ¿Se entiende? Bien. Vamos a ir viendo punto por punto. Voy a hacer acá el cuadrito, así les queda el esquema. Les sugiero que al momento de realizar el parcial intenten seguir este esquema de cálculo, porque como les digo siempre, si lo hacen así, minimizan la posibilidad de errores. Por ahí nos llevan unos segundos más, pero nos aseguramos de que no nos estamos olvidando ningún dato o que estamos teniendo en cuenta todo, ¿sí? Entonces, por si los demás atrás no ven, acá ponemos el orden, la operación de la consigna, acá ponemos algún detalle para saber a qué nos estamos refiriendo o algún dato relevante, el precio neto, el IVA que figura en la factura, acá el cálculo donde corroboramos que esté bien, acá el porcentaje que vamos a tomar y acá el IVA crédito fiscal que vamos a computar para el periodo, ¿sí? Dice, adquirió muebles de oficina para el desarrollo de su actividad profesional a un responsable inscripto. El importe neto dice 5.740, el IVA facturado 1.205,40 y nos marca el total. ¿Qué creen de esta operación? Un mueble para la actividad profesional por 5.740 de neto. Si calculamos el IVA que está facturado, ¿está correcto? Sí. Está correcto. Y ahora, ¿cuál va a ser el porcentaje de apropiación del crédito fiscal? 28%. Perfecto, el 100%. ¿Por qué? Porque lo estoy... es de apropiación directa. Bien, de ahí nos dice, solicitó la confección de 3 trajes que utilizará para el desarrollo de su actividad. El SAT, el responsable inscrito en IVA, le emite una factura el mes de mayo, pero las prendas serán terminadas y entregadas recién en el mes de junio. ¿Qué piensan? Exactamente. El artículo 6, ¿se acuerdan? Nos decía que tenían que estar a disposición. ¿De acuerdo?
Claro, no están terminadas. Entonces nos está ya diciendo que no están a disposición. Entonces no nos podemos tomar el crédito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no computamos ningún crédito. Probablemente en junio, cuando ya los tengamos, ya estén a disposición, los vamos a tomar. ¿Sí? De ahí dice, ¿incurrió en gastos? ¿Me siguen o no? Porque contesten sin miedo. Incurrió en gastos de reparación de un automóvil, el cual se haya afectado íntegramente a su actividad profesional a un monotributista. No, que tiene que ser responsable. ¿Inscrito? Fuerte, fuerte. ¿No tiene que ser responsable inscrito también el otro sujeto? Exactamente. Entonces no nos vamos a tomar ningún crédito, tampoco hay ningún crédito para tomar, ¿entiendes? En el punto 4 nos dice, adquirió una computadora a un responsable inscrito que será destinada a su tarea profesional de asesoramiento. ¿Qué piensan de la PC que adquirió? Por 60.000. ¿Qué piensan? ¿Podemos tomar el crédito o no? Sí. Bien. ¿Y está bien calculado el crédito? ¿Nos tomamos entonces el total o no? Nos tomamos el total. Acá si quisiéramos podríamos poner el 0% porque no está todavía, ¿sí? El penotaje, digamos. El otro claramente no está ni discriminado, o sea, ya no cumple ni siquiera con uno de los requisitos, ¿entiendes? Bien, de ahí en el punto 5 nos dice, adquirió libros técnicos a una librería profesional responsable inscrito en IVA por 10.000 pesos. ¿Libros técnicos cuenta como exento? ¿Cómo? Libros técnicos cuenta como exento porque librerías sí, pero exactamente libros técnicos también. Sí, si vamos a la ley, libros, no importa si son de cuentos o si son para la facultad o si son para trabajar, están exentos. Entonces, ¿nos podemos tomar algún crédito? Exactamente, no hay crédito. En el punto 6 nos dice, adquirió una biblioteca para la exposición de libros a un responsable inscrito. ¿Qué piensan de la biblioteca? Fuerte, ¿qué piensan? Lo tengo discriminado. No importa que lo tenga discriminado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está destinado a una actividad exenta. Entonces el 0% va porque la actividad a la que destino la biblioteca es exenta. ¿Qué pasará si el temario me diría que en realidad la biblioteca la voy a tener para los libros que tengo en el estudio jurídico donde asesoro a mis clientes? En ese caso me tomaría ¿cuánto? El 100%. ¿No fue al 8.40 de IVA? Sí. Y si por ejemplo fuera el 100%, porque sería para mi trabajo profesional, me tomaría 8.40, me tomaría 640. Bien. El punto 7 dice, pagó la factura del teléfono de su oficina, cuyo vencimiento opera en el mes de junio. ¿Cómo era el tratamiento? ¿Se acuerdan de los servicios continuos? ¿Cómo era? Si acá el temario me diría que la biblioteca la usa
solamente para su actividad profesional, es decir, para poner los libros, bla, 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 o sea, está directamente vinculada con la actividad grabada, corresponde que me tome el 100%. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Pero el 100% de qué? ¿Del IVA correcto o del IVA facturado? Del IVA facturado por la regla de tope. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora dice, pagó la factura del teléfono de su oficina cuyo vencimiento opera el mes de junio. ¿Qué piensan de la factura? ¿Cuándo tenía nacimiento el hecho imponible? Para que veamos si nos podemos tomar uno en crédito. ¿En junio o en mayo? En junio es el vencimiento y en mayo me dice que lo pagó. ¿Quién se acuerda? En el servicio continuo, ¿qué nos decía de ley? Cuando se efectúa el servicio o emisión de la factura, En realidad es al vencimiento para el pago o al pago lo anterior. Entonces, en este caso, si bien vence en junio, lo pagó en mayo, entonces me puedo tomar el crédito fiscal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo? Es un servicio continuo y el servicio continuo nos dice que el hecho imponible va a tener nacimiento ya sea cuando se produce el vencimiento para el pago de la factura o con el pago lo que suceda primero. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, ¿qué hizo primero? ¿Venció o pagó? Pagó. Entonces me lo puedo tomar en el periodo fiscal que estoy analizando. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. 1000, acuérdense que el teléfono es al 27%, entonces se calculó 270 y están correctos, ¿verdad? ¿Y cuánto crédito fiscal me tomo? Si vamos a leer el encabezado, nos está diciendo como que la oficina y la venta de libros están en el mismo lugar. Entonces, esto consejo mío, si les pasan el parcial que les da duda, hacen un llamadito. Considero que la oficina y la oficina y la librería están separadas o están juntas en el mismo lugar, el teléfono se usa para los dos. O sea, si les brinda a ustedes duda, aclárenlo. En este caso, para mí el temario dice que queda en el mismo lugar y entiendo que el teléfono lo usa para las dos cosas. Entonces, vamos a usar el porcentaje que habíamos calculado, 68,91%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen o les quedó alguna duda? Profe, ¿por qué usábamos el 68,91? Porque el teléfono lo estamos usando tanto para la actividad grabada como para la actividad docente. ¿Se entiende? Profe, supongamos que en este caso el IVA facturado hubiese sido menor. El IVA computable, o sea, el porcentaje que se aplica es sobre ese menor también. Sí, por los criterios del programa. Claro, pero De o sea, todas igual maneras- que con el 100, cuando hacemos prorrateo también es el mismo. Claro, o sea, tenemos que tener en cuenta la regla de todo. Bien, y ahí que tenemos en el punto 8. Dice, el pago de los servicios de asesoramiento impositivo de todas sus actividades a un responsable inscrito en IVA. Perdón, pero me hace un montón. No sé si son las luces o todo. ¿Qué piensan
de los 2.000 que se les pagó al contador. Le pagamos 2.000, nos hizo una factura, discriminó 420, discriminó bien el IVA, sí, discriminó bien el IVA. ¿Me tomo el 100%? No. ¿Por qué? Exactamente. Lo utilicé para ambas actividades, ¿sí? Entonces va a ser perfecto. Y ya no tenemos más operaciones, entonces el crédito fiscal computable va a ser 14.280 con 88. ¿Quedó claro? ¿Quedó alguna duda? Profe, ¿y el 3% cómo va? Porque vamos a producir. Claro. Como una productista nos entregó una factura C, la cual obviamente no tiene discriminado ningún IVA, entonces ya caemos en uno de los primeros requisitos, que esté correctamente discriminado el facturado. Bien, vamos a charlar sobre el ejercicio número 2. Nos pide que determinemos el crédito fiscal, nada más que ahora estamos parados en diciembre. Es otro contribuyente, pero si vamos a analizar, nos dice que tiene 5 actividades. Tiene impresión y venta de libros, que es una actividad exenta. Elaboración de folletos por encargo de terceros, que es una actividad exenta. Venta de carpetas y cuadernos, que es una actividad grabada. Organización de conferencias y charlas, debates sobre literatura, es una actividad grabada. Y alquiler de libros es una actividad grabada. Y de ahí nos da un detalle de las compras del periodo y después nos va mencionando distintas operaciones. Y de ahí nos da otros datos y nos dice las operaciones de venta y prestaciones de servicio netas de IVA por el periodo de enero a diciembre son las siguientes. Y nos da la venta de libros, el alquiler de libros, bueno, nos detalla el total de ventas y prestación de servicio de todas las actividades. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya la hemos clasificado charlando. Lo que vamos a hacer es sumar por un lado las grabadas, por un lado las exentas y sacar el porcentaje de apropiación. Para que lo hagan en la casa y puedan corregir, porque no sé qué me odian porque no hacemos todo, pero no nos va a dar el tiempo, anoten 39,30% el porcentaje de apropiación y ahora con ese porcentaje lo que tienen que hacer es calcularlo de diciembre con los datos que le dan y hacer la correcta apropiación, es decir, hacer el ajuste. ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes tienen acá el detalle de lo que se fue tomando mes a mes, ¿lo ven? En el temario. Luego van a agregar una columna con el porcentaje correcto y entonces van a poder sumar el porcentaje correcto versus el porcentaje tomado de crédito fiscal y les va a dar una diferencia. ¿Se entiende? Y esa diferencia va a ser el ajuste. ¿Sí? El ajuste es un renglón, un segundo renglón. En el primer renglón van a tener el cálculo de diciembre. ¿Se entiende? No creo que mucho. O sea, tienen que hacer dos cosas en paralelo. El primer paso va a ser sacar el porcentaje de apropiación de todo el año, porque ya vienen las ventas de todo el año, que dijimos que es 39,30%. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, van a calcular cuáles son los créditos correspondientes al mes de diciembre, que acá tienen el detalle de las operaciones, vieron ese cuadro, van a sacar cuál es el crédito de diciembre.
¿sí? Y de ahí van a hacer un cuadrito igual a este, donde van a poner el porcentaje correcto, el IVA crédito correcto, incluyendo el de diciembre. Este cuadro viene hasta noviembre. Le agregan el de diciembre y sacan por diferencia cuál es el ajuste. ¿Se entiende? Bueno, háganlo y cualquier cosa en la siguiente clase vemos si tienen dudas. Es conveniente que no se lo... Bien, vamos a ver ahora el siguiente punto. El siguiente punto es el cálculo del débito fiscal. Hasta acá entonces solo habíamos calculado el crédito. En el ejercicio A nos dice: la librería del biógrafo SH, responsable inscrito en IVA, se dedica a la venta de artículos escolares y libros de texto para estudiantes primarios y secundarios, y nos pide que determinemos el débito fiscal para el periodo abril, siendo que los importes consignados incluyen el impuesto solo en los casos en que no corresponda su discriminación, salvo aclaraciones breves. Y ahora nos menciona las distintas operaciones. Tengo que borrar ese. Así les muestro cuál es el esquema del cuadrito en este caso. ¿El débito fiscal de dónde proviene? Exactamente de la renta. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Analizamos que el contribuyente sea un responsable inscrito. Y después, ¿qué analizamos? ¿Qué actividades realiza y cuál es el tratamiento de las actividades que realiza? ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces estamos calculando el periodo fiscal abril. El débito fiscal. Dice: venta de libros a consumidores finales. ¿Cómo hicimos que estaba la venta de libros? Era una actividad pobre. Bien. El esquema, digamos, para calcular lo que es el débito fiscal, vamos a tener el precio neto grabado, el IVA, la proporción que está exenta o no grabada, el total, y puede ser alguna observación si haría falta. Entonces, respecto de la venta de libros a consumidores finales, va a ser una operación exenta, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Venta de cuadernos y libros a monotributistas. Nos discrimina por un lado cuadernos por 200 pesos y libros por 160. Los cuadernos
Entonces, nos van a generar el débito fiscal. Bien, y vamos a discriminar. Está en la discriminado en la factura que tenemos. Entonces vamos a tener los 200 y de IVA 42, ¿estamos de acuerdo? Y respecto a los libros, están exentos, habíamos dicho 160. ¿Cómo? Pasa que se supone que un responsable inscripto ahora cuando le hace una factura a un monotributista sí le discrimina el IVA. Entonces una factura con leyenda. Bien, vamos al punto siguiente. Dice, cobró intereses del 5% por pago fuera de término de una factura correspondiente al mes de febrero, siendo el detalle de la venta libros 350 pesos y marcadores 60 pesos. Que nos discrimina el IVA, o sea, nos dio la factura para que nosotros calculemos el IVA. El IVA, digo, el interés del 5%. ¿Qué tratamiento le vamos a dar al interés? ¿Qué nos dice la ley al respecto? Un poquito más fuerte. ¿Cómo? Está grabado y la ley nos dice que se presume sin admitir prueba en contrario que esos intereses van a seguir en la misma proporción que la factura. Entonces, si eran 350 el neto de la base, digamos, de los libros y 60 de los marcadores, vamos a tener un interés de cuánto. El interés de los 350 va a estar exento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sigue la suerte del principal. Y en cambio el de los marcadores va a estar grabado, ¿verdad? Ahora sí lo calculamos. El 5% de 150 es 17.50 y el 5% de los 60 es 3 y el IVA 60 centavos 3,60. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tienen para leer el fallo de Angulo. Lo que la ley nos dice es que los intereses siguen la suerte del principal. Entonces, el temario nos está diciendo que hay una factura que tenía venta grabada y venta exenta en la misma factura, que el interés nace de esa factura y nos da el detalle de la factura. Entonces, nosotros para calcular ese interés, lo que la ley nos dice que tenemos que hacer es seguir la suerte del principal. Es decir, vamos a ver la factura que habíamos hecho, la cual da el nacimiento a los intereses, y en la misma proporción vamos a facturar los intereses. Es decir, sobre los 350 pesos que eran libros, es decir, que están exentos, vamos a calcular el 5% y ese 5% va a estar exento. Respecto de la parte grabada va a dar origen a la parte grabada, entonces vamos a sacar el 5% de los 60 pesos, nos va a dar un precio neto grabado de 3 y un IVA de 0,6. ¿Se entiende? Bien. El siguiente punto nos dice
nota de crédito emitida el 8 de abril por un descuento del 10% otorgado por el cobro anticipado de una factura del mes de marzo, correspondiente a la venta de artículos, venta de librería realizada a un responsable inscripto. Y nos da el importe grabado, cuál fue el IVA y el total. ¿Qué piensan del tratamiento, entre comillas, inverso? Nosotros tenemos un cliente que le hemos facturado de precio neto grabado 230 por una actividad grabada, de IVA 48,30, bueno, una factura total de 278,30. ¿Se entiende? Esta fue la factura, pero como nos la pagó antes del plazo para el pago, hoy emitimos una nota de crédito, nosotros se la damos y le decimos, mira, te vamos a dar un descuento del 10%. Es decir, serían los 230 por el 10%. ¿Estamos de acuerdo? Y a su vez, a eso le vamos a sacar el 21%. ¿Por qué? Porque nos decía que eran de artículos de librería que están grabados. ¿Se entiende? Ahora, esta nota de crédito, ¿qué nos genera a nosotros? Nosotros le estamos dando como una bonificación, un descuento. ¿Qué nos genera a nosotros? Exactamente. Entonces, esto va a ser un crédito fiscal que creo que son 4,83. ¿Se entiende? ¿Cómo? Hicimos un descuento, aplicamos el 21%, ¿por qué no lo hicimos? Porque es como que estamos devolviendo débito fiscal. O sea, esta factura nos generó un débito fiscal de 48,30. Nosotros ahora le estamos haciendo como una devolución, estamos haciendo un descuento, le devolvemos, bueno, no sé cuánto es el total de plata, pero le damos cuenta que le devolvemos 23 pesos. De esos 23 pesos, 4,83 eran de IVA. ¿Se entiende? Entonces, eso nos va a jugar a nosotros como crédito fiscal. ¿Se entiende? Bien. Entonces, cuando nosotros hagamos la posición de crédito fiscal, que ahora no la estamos haciendo, pero vamos a poner en un renglón este crédito fiscal, lo vamos a poner ahí en un renglón separado. ¿Se entiende? Igual ya lo vamos a ver. Pero mientras que entiendan razones la dinámica de la operación, ya estamos bien. De ahí en el punto 4 nos dice, durante el mes de abril, el señor Riquelme, socio de la sociedad, retiró para su uso particular 2 resmas de papel de tamaño carta. El precio corriente al público es 150 pesos. ¿Qué piensan del punto 4? Uno de los socios hizo un retiro de mercadería. Bien, la ley nos decía que si se consideraba venta y la base imponible, ¿cuál va a ser? El precio al público, ¿verdad? El que lo compraría cualquiera. ¿Es 150 cada una? Las dos. Entonces, nos está diciendo que el precio al público es 150. ¿Qué nos está diciendo con esto? ¿Y qué es el precio de venta neto de IVA o precio total? O no total.
Perfecto. Entonces el total es 150. El precio neto es 123,97 y el IVA 26,03 entre 15. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a ver el punto siguiente. Dice, el 16 de abril se devolvieron 50 cajas de bolígrafos adquiridas al distribuidor, mayorista responsable inscrito, el 31 de marzo a un precio neto de 50 por caja. El proveedor emitió la nota de crédito el día 18 de abril. Entonces, ¿qué pasó en su momento cuando nos mandaron las 50 cajas? Cuando nosotros compramos mercadería, ¿qué es lo que pasa? Nos genera un crédito fiscal. ¿Y ahora qué está pasando? Nosotros le estamos devolviendo la mercadería, entonces es un débito fiscal por restitución de crédito, ¿se entiende? Nosotros estamos, es el caso inverso a este, nosotros estamos devolviendo crédito fiscal. Entonces lo vamos a calcular acá al costado, la restitución del crédito fiscal. Nos decía que eran 50 cajas a 50 pesos por el 21% nos va a dar 525. ¿Se entiende? Vamos a restituir ese crédito fiscal como un débito fiscal. ¿Se entiende? Bien, vamos al punto siguiente. El 24 de abril factura un colegio exento en IVA 30 cajas de tizas blancas que serán entregadas en mayo. El día 26 de abril se gestiona la compra de 120 de estas cajas de tizas al distribuidor mayorista responsable inscrito en IVA. ¿El punto anterior no se coloca en ningún cuadro o en el otro? No, va como otro renglón al momento de hacer la determinación. No va en este cuadro, va luego del cuadro. Ahora lo vamos a ver. Por eso lo anoté al costado. Es una restitución del crédito fiscal que se computa junto al débito fiscal. ¿Sí? Esto era justo el caso inverso. Entonces lo teníamos que poner en un segundo renglón en el crédito fiscal, pero bueno, que estamos calculando, entonces no tenemos dónde ponerlo. Pero este lo anotamos al costado y ahora lo contemplamos. Ahora, ¿qué piensan de estas 30 cajas de tizas que hemos vendido, pero que recién las vamos a entregar en mayo y a fin de mes recién estamos llamando al proveedor pidiendo las tizas y demás? ¿Cuál va a ser el tratamiento? ¿Nos tomamos ya el crédito fiscal? No. ¿Por qué? Porque todavía no quisiera la compra. Porque no media la existencia, ¿se entiende? Si nosotros las tendríamos, nos hubiéramos facturado y demás, podríamos, ¿se entiende? Vamos al último punto. Dice, recibe el 30 de abril una seña de parte de un responsable inscrito que congela el precio total de 100 pesos de 20 carpetas plásticas. ¿Qué piensan de la seña? Una seña... Bien, tenemos una seña que
que congela el precio que nos dice una seña de 100 pesos. Cuando congelaba el precio, se lo tomaba el congelaba. Bien, entonces esta seña, si la tomamos, es un responsable inscrito, así que el IVA va aparte. Y no tenemos más operaciones, ¿verdad? Pero que el total no es 100, Sí. pero el total del 100% por abajo. No, porque es un responsable inscrito. O sea, él nos da los 100 pesos. Congela un precio, congela la mercadería con un total de 100 pesos. A ver, en este sentido, en la vida real, nosotros tenemos la factura y no hay duda. ¿Sí? Acá depende de cómo lo interprete cada uno. ¿Sí? La resolución propuesta por la cátedra es 100 pesos más IVA. ¿Sí? A lo que yo voy y a lo que importa. Lo que nos importa en realidad es la vida real y lo que nos importa hoy más pronto y próximo es el parcial. ¿Sí? En el parcial preguntan o directamente consideran. Si ustedes ponen un llamadito y consideran, es tu interpretación. ¿Sí? Y si no, la preguntan. ¿Se entiende? Lo importante es que no inventen. Obviamente si es una factura C, no hay mucho. No hay duda de la interpretación. Acá sí, como te dice la palabra total, entiendo que te dice total, si un precio total, podría ser tranquilamente que sea 100 aquí y acá la diferencia, pero la cátedra propone total más IVA. ¿Se entiende? Bien, entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a totalizar cuál es nuestro débito fiscal. Si sumamos, tenemos los 750, tenemos los 42, los 60 centavos, los 3, los 26 y los 21. ¿Sí? Nos da un total de 89,66. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros vamos a pasar a la determinación, vamos a tener débito fiscal por operación de venta 89,66. Y ahora, débito fiscal por restitución del crédito fiscal, ¿cuánto habíamos dicho ya? 525. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si totalizamos el débito fiscal para el periodo de abril, es 614,66. ¿Estamos de acuerdo? Una pregunta. Sí. El 4 en el caso ese que teníamos que hacer la nota de crédito, era porque era librería que no ponía nada, ¿no? El cálculo lo hacía. Sí. Porque era una restitución del crédito, claro, era por un descuento. Entonces estábamos devolviendo débito fiscal, o sea, que sería, hagamos de cuenta que estamos calculando el crédito fiscal y acá dice crédito fiscal por operaciones de compra. Bueno, acá pondríamos crédito fiscal por restitución del débito fiscal, 4,83. ¿Se entiende? ¿Cómo hacemos trabajando con crédito fiscal? No se lo usa.
Pero hagamos cuenta que acá más arriba teníamos determinado el crédito fiscal, pondríamos crédito fiscal 100 pesos por operaciones de compra y crédito fiscal por restitución 4,83. Bien, vamos a leer el punto B. En el punto B tenemos la fonda S.A. y nos da, bueno, no nos dice que es responsable inscrito, pero ya sabemos. Y de ahí nos va diciendo cuáles son las actividades que realizan. A modo de repaso rápido, dice, presta servicio de comida en su propio local, es una actividad grabada. Después nos dice servicio de comida en comedores escolares, los que tiene un concesionario. ¿Qué quiere decir eso? Que es de uso exclusivo para los alumnos y profesores del establecimiento. Entonces es una actividad que no está grabada, es una excepción que nos da la ley y nos dice que si es de uso exclusivo no va a estar grabada. Y después nos dice que realiza provisión de comida a otros restaurantes que actúan como intermediarios. Es una actividad que está grabada. Y después tenemos reventa de productos alimenticios tanto en el mercado interno como en el mercado externo. ¿Qué pasa con la reventa de productos alimenticios en el mercado interno? Bien. ¿Y en el mercado externo? Bien. Y ahí nos pide que determinemos el débito fiscal en el periodo de abril y nos dice que incluye IVA excepto que no corresponda su discriminación y salvo a transacciones 3. Y ahí nos mencionan las operaciones. La dinámica es exactamente la misma, voy analizando operación por operación y determino el débito fiscal por las operaciones de venta y si existiera el débito fiscal por la restitución del débito fiscal. ¿Sí? Vamos a ver ahora el punto C. ¿Hasta acá se entiende? Les tiro dos chivos rápidos y es dos chivos y recomendaciones rápidas. Por un lado, si tienen la oportunidad, intenten regularizar la materia en nivel final. Lo mejor es hacerlo todo seguido. Eso por un lado. Y por el otro, sobre todo lo que respecta a IVA, lean bien. Lean bien y analicen si está incluido, si no está incluido. El paso de calcular si el crédito fiscal está bien discriminado parece tonto, pero muchas veces está mal hecho, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos, vemos que los contribuyentes son responsables inscritos, que ahí analizamos cada una de las actividades, vemos si hace falta hacer prorrateo o no, y de ahí vemos cada una de las operaciones. ¿Estamos de acuerdo? Bien. En el punto C nos dice el contribuyente Javier Cano, contador público responsable inscrito en IVA, desarrolla las siguientes actividades.
Asesoramiento impositivo contable tanto en el país como en países integrantes del Mercosur. El asesoramiento impositivo contable en el país, pasar, y en el exterior actúa como perito de la justicia, grabado, y dicta clases de impuestos en el auto. No grabado. Se pide determinar el débito fiscal por el periodo de abril, sabiendo que los importes consignados incluyen IVA solo en los casos en que no corresponda su discriminación y nos muestra las 5 operaciones realizadas. Bien, ¿qué nos dice? Asesoró a la empresa Zapato Veloz S.A. sobre los métodos más convenientes para la evaluación de inventario. Esta tarea comenzó en el 100.000, mes de marzo. Así dice, ¿no? Comenzó el 5 de abril y finalizó en marzo por 100.000 pesos, me imagino. Los honorarios pactados serán cobrados en el mes de mayo. Y eso es todo lo que nos dice. Entonces, los honorarios pactados son 100.000, ¿verdad? ¿Y están grabados? Si están grabados, yo entiendo que comenzó en el mes de marzo y finalizó en el mes de abril. ¿Estamos todos de acuerdo, no? Entonces, si finalizó en el mes de abril, ¿qué era lo que nos decía? ¿En qué momento aparecía el hecho de nacimiento? Bien. En este caso lo finalizó en abril, entonces me lo tocó en abril. Entonces nace el débito fiscal en abril, entonces vamos a tener un precio neto grabado de 100.000. ¿Quieren que vayan anotando o van a ir en el consol? Entonces, por los honorarios, vamos a tener un precio neto grabado de 100.000, un IVA de 121.000, un total de 121.000. Vamos a ver el siguiente punto. Dice, asesora a una empresa gastronómica, responsable inscrito en IVA, prestando un servicio continuo, percibiendo un abono mensual. Sin embargo, los honorarios, 50.000 pesos, correspondientes al mes de abril, se abonaron recién en el mes de mayo. ¿Qué piensan de estos honorarios por 50.000? ¿El débito fiscal nace ahora? El artículo 21 del decreto reglamentario nos habla de que los servicios que son continuos va a tener lugar el nacimiento al ser continuo es cuando termina el mes, digamos, o con el pago lo que suceda primero. En este caso, ¿qué está sucediendo primero? O sea, finaliza el mes calendario o cobra primero. Finaliza el mes calendario, que es el que estamos... ¿Cómo? Que, claro, que es el que estamos, el periodo fiscal que estamos calculando. Entonces,
Entonces, ¿va a tener nacimiento el débito fiscal en este mes o no? Bien. Entonces vamos a tener los 50.000. El IVA. Y ahí nos dice que percibió en abril honorarios con una actualización como perito. Los mismos 20.000 pesos fueron regulados y facturados en el mes de marzo. ¿Qué nos decía en el artículo 5 respecto de las regulaciones realizadas por los jueces? En el artículo 5, inciso B.4, nos decía que es en el momento de su regulación. Entonces estos honorarios, como perito, fueron regulados en marzo y fueron computados en marzo. Si bien los cobró ahora, la regulación fue anterior. ¿Estamos de acuerdo? Porque ¿cómo lo reconozco ahí que van los incisos? ¿Cómo? ¿Cómo lo reconozco? Ah, porque dice caja por inciso. El inciso 4. ¿Cómo lo reconozco? Cuando se trate de casos en que la contraprestación deba fijarse judicialmente, ¿sí? Nos dice con la percepción total o parcial del precio, que no pasó, o en el momento en que el prestador o comprador haya recibido factura o lo que sea anterior. En este caso, el juez dijo que sus honorarios son 20.000 pesos y sacó ese dictamen en el mes de marzo. ¿Se entiende? Entonces, digamos, el comprobante que respalda su honorario se emitió en marzo. Entonces, esto se computó en el mes de marzo. Si bien lo percibió ahora, la ley nos dice lo que sea anterior. Obviamente, en el caso judicial no lo va a percibir antes de que el juez dicte la sentencia. Entonces, obviamente, va a ser siempre con la disposición del juez. Vamos al punto 4, dice sueldo como profesor universitario. No está grabado en IVA, exactamente. Y de ahí nos dice, asesoró durante el mes de abril a una empresa radicada en Brasil. Dice, realizando informes que serán utilizados para la toma de decisiones en tal país por 250.000 pesos. Dichos informes fueron realizados en nuestro país. Acá, ¿qué teníamos que tener en cuenta? O sea, la utilización económica, ¿sí? Más allá de donde yo realizo el trabajo, es quién lo utiliza. Y acá nos está diciendo que la utilización económica es en el exterior, por lo tanto, vamos a tener 250 menos honorarios por la utilización económica. ¿Se entiende?
Bien, entonces el IVA que vamos a computar va a ser los 21 más los 10.500, 31.500, va a ser el débito fiscal. ¿Y tenemos algo para la restitución? No, entonces el IVA débito va a ser 32.500. ¿Se entendió? Vamos a ver ahora una liquidación integral. Vamos a calcular primero el débito, luego el crédito y ahí vamos a armar la posición. ¿Sí? ¿El de cuál? El último, el 6. Compra producto. Vendió una sociedad autónoma. Y el anterior recibió una nota de crédito del mercado externo. Todo lo que sea mercado externo no está grabado. Bien, dice, confeccionar la declaración jurada de IVA correspondiente al mes de abril. La empresa Básicos S.A. reviste el carácter de responsable inscrito en IVA. Cierra su ejercicio en abril de cada año, siendo su actividad la prestación de dos servicios, que es grabado y es exento. Datos útiles. El porcentaje de ingresos grabados respecto del total de ingresos de la empresa que responden exclusivamente a la prestación de los servicios indicados es del 20%. Dicho porcentaje calculado teniendo en cuenta los montos de operaciones grabadas, exentas y no grabadas, realizadas durante el transcurso del ejercicio comercial, que coincide con el que se utilizó para el prorrateo de créditos fiscales en los meses anteriores. La empresa Básicos S.A. no es exportadora ni prevé realizar operaciones de exportación. Prestaciones de servicios del mes. Todos los servicios se cobran a 30 días de la fecha de factura a menos que se indique otro plazo. Los importes no incluyen IVA, salvo en aquellos casos que según las normas legales no corresponda a su discriminación. 1. Prestó servicios en el mes a un responsable inscrito según el siguiente detalle. Vamos entonces primero a calcular el débito fiscal. Por la operación 1, ¿qué tenemos? Servicios grabados por 150.000. Entonces el precio neto grabado, ¿a quién le vendió? A un responsable inscrito, ¿verdad? Entonces una factura A, los 150.000, ¿qué son el total? No, bien. El IVA va a ser 31.500 y el total va a ser, bien, antes de pasar al total, a la misma persona estoy viendo tenemos un servicio exento de 1.000.000. ¿Estamos?
ese millón lo vamos a ubicar en y ahora sí, el total va a ser 1.181.500. ¿Estamos de acuerdo? Bien. De ahí dice servicio grabado a otro responsable inscrito. Entonces, lo mismo responsable inscrito y nos dice por 4.000. ¿Va a ser el total? Va a ser el neto grabado. Después nos dice, prestó servicios que finalizó en el mes, pero aún no facturó a un responsable inscrito según el siguiente detalle. ¿Qué nos está indicando con que lo finalizó pero no lo facturó? Como ya finalizó, lo reconozco, entonces voy a tener servicios grabados por 1.050.000. Perdón, exentos por 1.050.000 y grabados por 50. 50 en total. ¿Siguen? Dice, servicios grabados a un sujeto exento. Facturado el 15 de abril y finalizado y cobrado en mayo. ¿Qué me está indicando la temporalidad? Facturado el 15 de abril. Nosotros estamos liquidando abril. Prestó el servicio en abril, lo finalizó en abril y lo facturó, pero lo cobró en mayo. Entonces puede tener que finalizar y cobrar en mayo. Sí. Falta las cositas ahí. Sí, yo creo que es una coma y entonces lo facturó en abril y lo finalizó y lo cobró en mayo. Entonces lo vamos a dejar para mayo, ¿verdad? Porque no lo terminó. ¿Queda claro? Yo sé que algunos se perdieron. Y acá lo importante es que sepamos razonar y no en sí la resolución. El contribuyente prestó servicio exento, servicio grabado a un sujeto exento. Eso por un lado. Por el otro lado, el temario nos está diciendo que lo facturamos al servicio en abril. Nosotros estamos calculando la posición de abril. Pero nos está diciendo que recién finalizamos y cobramos el servicio en mayo. ¿Sí? Entonces, lo que la ley nos dice es que el nacimiento del hecho imponible es o la finalización o el cobro lo anterior. Entonces, ¿vamos a tomar algo en abril? Bien. ¿Qué pasa si nos diría que lo finaliza y lo cobra en abril y lo factura en mayo? Bien, entonces lo que importa es que razonemos. Y como les digo,
siempre el temario puede dejar lugar a duda, no duden, valga la redundancia, a quitarse la duda y consultar. O poner un llamado y decir, considero que cobró, facturó, terminó y todo en el mismo mes, o lo que fuera. En este caso no aplicaría todo en el mismo mes, pero diría, pongo la coma y digo facturado y finalizado y cobrado en mayo. ¿Se entiende? Bien. La compañera que no ha entendido, ¿entendió? No me acuerdo bien. Lo entendieron. Perfecto. Profe, ¿qué era de lo anterior? Que decía eso, ¿a qué se refiere eso con lo anterior? O sea, la ley nos dice cuando finalizo el servicio o cuando cobro. Lo que pase primero. Lo anterior. O sea, lo que pase primero. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Por qué en el punto 1 pone el servicio grabado y el exento en punto y el tercero? ¿Por qué no un solo cliente? Yo cuando le hago a un cliente responsable inscrito le presto 2 servicios, le hago una sola factura y en esa misma factura le facturo el servicio grabado y el servicio exento. Pero en el primero tenemos 2 grabados y en el exento. No, en el primero, si bien dice uno, dice servicio grabado a otro responsable inscrito. Los 4.000 pesos es a otro. Yo sé que por ahí los temarios dan lugar a dudas, pero ustedes no se preocupen que en la vida real está la factura. Así que no hay duda de eso. Por eso les digo que no hay forma de hacer un examen con un choclo de factura para que ustedes se pongan a hacerlo y no tengan dudas porque les va a demorar un montón. Entonces, está muy buena tu pregunta y el que no entienda o el que tenga duda, pregunta. Bien, vamos al punto siguiente. Dice, servicio grabado a un consumidor final por 30.000 pesos. Servicio grabado a un consumidor final por 30.000 pesos. ¿Los 30.000 pesos va a ser precio de esto grabado? Va a ser el total. ¿Me siguen? Servicio grabado a un responsable inscrito finalizado en mayo pero cobrado en abril. Entonces acá que estamos analizando. ¿Qué pasó primero? Primero se cobró. ¿Qué nos decía la ley? Lo que pase primero. Entonces, sí lo tomo en esta posición. ¿Y los 80.000 son netos? ¿Por qué? Perfecto. ¿Por qué el 4 estaría grabado en esta consumidor final? Porque igual tiene IVA. O sea, cualquier responsable inscrito que realice una venta al consumidor final, nosotros cuando vamos al súper las cosas que compramos tienen IVA. Profe, eso mismo pasa cuando yo soy responsable inscrito y emito un exento. Yo me puedo reconocer ese IVA. Cuando yo soy responsable inscrito y emito un exento, ese IVA débito lo pago. Sí, lo puedo reconocer. Lo pago. No sé qué decir. Pasa que en los intereses ya no es. O sea, en este caso, no, porque se había finalizado y comprado, se había finalizado y pagado en el siguiente mes. Pero si era en este mes. Sí va a estar grabado. Va a ser IVA débito para mí. Ah, Sí me genera IVA débito por más que el sujeto sea exento. ¿Se entiende esto? Bien. Nada más que el sujeto no va a poder tomar ese crédito. ¿Se entiende? Y no va a estar discriminado. Profe, en ese caso, ¿Se perdió? Esos 70.000 eran un total.
Para los que se perdieron, ¿alguien no entendió ese punto? Bien. Vamos a cambiar la consigna y la vamos a leer de vuelta. Esta es una suposición, así que la vamos a dejar a un costado, pero es para que entiendan el concepto. Dice, servicio grabado a un exento por 70.000. Hagamos de cuenta que finalizó, facturó y cobró todo hoy, en el periodo fiscal que estamos analizando. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Vamos a tener el precio neto grabado, el IVA, el exento o no grabado y el total. Estos 70.000, ¿qué van a hacer? ¿El precio neto grabado o el total? Van a ser el total. ¿Sí? Esta operación, si nosotros vemos la factura, no va a tener un IVA discriminado, pero el IVA sí me va a generar, un IVA débito fiscal, ¿se entiende? Entonces, bueno, si hacemos el cálculo, vamos a tener, ¿se entiende? Vamos al siguiente punto. Emite una nota de crédito por la operación del punto 5 por 3.630 pesos. ¿Qué nos decía el punto 5? Era a un consumidor final. Yo estoy bien, o sea, el temario, no sé si ven, en realidad este punto que es a otro responsable inscripto, que es el punto 3, o sea, el puntito redondo 3, ¿lo ven? Ese debería ser el punto 2 y el punto 2 debería ser el punto 3. Y se va corriendo. Me parece que en el tipeo se descontribó, porque acaba hablando por sujeto, ¿se entiende? Entonces, el primer sujeto tiene estos dos detalles, el servicio grabado y el servicio exento. Y de ahí el otro punto es servicio grabado a otro responsable inscripto, ¿se entiende? Cámbienle los números, entonces, punto 1 es 1, con dos pelotitas. La pelotita 3 es el punto 2. Lo puse separado porque dice a otro responsable inscripto. Entonces, este papel de trabajo se hace por cada factura, ¿se entiende? La primera factura tiene 2 puntos, el servicio grabado y el exento. ¿Me siguieron todos o no? Es una tontera, pero nos cambia la vinculación de la operación. Ese es el 2. ¿Se entiende? Entonces, el punto 1 es el 1 que tiene 2 pelotitas, la pelotita 3 es el 2, el punto 2 es el 3 y se va corriendo 1 a 1, o sea, el último es el 8. ¿Sí? ¿Todos me siguieron? Yo después igual, si quieren, lo subo de vuelta, pero ya lo deben tener impreso la mayoría. Entonces nos dice que emite una nota de crédito por la operación del punto 5. O sea, del servicio grabado a consumidor final. Entonces, el punto 7 es una nota de crédito con un servicio grabado a un consumidor final, ¿se entiende? A este, de los 30.000 pesos. Entonces, ¿ante qué estamos? Nosotros emitimos una nota de crédito, como que le otorgáramos un descuento. Esos 3.630 es un total, que lo podemos poner así como entre paréntesis, 3.630
vamos a tener una restitución de 630 y un precio neto grabado de 3.000. ¿Me siguen? ¿Me siguen o no? Bien. ¿Por qué lo pongo yo así en un cuadradito? Para después no sumarlo y no confundirme. Si ustedes quieren, lo hacen al costado o como a ustedes les parezca más cómodo. Por ahí, para no olvidarse el dato y que les quede perdido, si ustedes lo ponen así y lo recuadran, obviamente cuando vayan a totalizar no lo van a tener en cuenta, ¿sí? Y de ahí en el punto 8 nos dice: emite una nota de crédito por servicios exentos por 1.000 pesos. Entonces vamos a tener una nota de crédito por servicios exentos. No nos dice quién es el sujeto, son solo servicios exentos. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? Igual que el exento. ¿Se entiende? Lo importante es que cuando vamos a totalizar la columna de IVA débito, que es lo que estamos calculando, no vamos a tener en cuenta la restitución. ¿Se entiende? ¿Sí? No tuvimos en cuenta los 630. ¿Ves? Por eso lo recuadramos para que después cuando pasemos a la posición del mes no nos confundamos y arrastremos mal el débito fiscal. ¿Se entiende? Si el parcial lo hacemos por aparte o en el cuadrito, pero siempre en el cuadrito. Claro. O sea, ¿cuál es la idea? Que ustedes hagan la forma que les quede más cómodo, como yo lo hice en el trabajo práctico anterior, en el contado o acá adentro. Pero, por favor, cuando calculen el IVA de débito fiscal, si ustedes totalizan restando los 630, ya terminaron todo el hermoso trabajo. Entonces, como a ustedes les parezca, pero tengan mucho cuidado por no aplicarlo mal. Vamos a ver ahora entonces el crédito fiscal. Pero bueno, pero es que yo no sé cómo se llama. Y bueno, sí, por eso la tengo en pero ya. No soy nada así. O sea, es como que siento que ella se está haciendo un montón de cosas en la cabeza, simulaciones en la cabeza. Y, o sea, yo no creo que tiene intenciones de cuando hablas con ella, con mi intención. Yo ya sé qué intenciones tiene ella para Bien, ¿estamos? A ver. Vamos a ver qué deberíamos hacer primero antes de arrancar con el cálculo del crédito fiscal. Lo primero que hacemos, analizamos las actividades, vemos cuáles son la suma de las actividades grabadas, no grabadas y exentas, y con eso sacamos la proporción de la apropiación del crédito fiscal. ¿Me siguen? En este caso el temario ya no los da,
El 20%. Yo lo anoto acá como maquete nomás. ¿Sí? Vamos leyendo qué dice. Compras y gastos del mes, todas las compras se abonaron de contado con cheque no la orden, salvo que indique lo contrario. Dice, artículos de limpieza a un responsable inscrito por 40.000 pesos más 8.400 de IVA. Fecha de factura, estando los bienes a disposición del comprador, 23 de abril. Fecha de pago efectivo, 2 de abril. Y en este caso siempre va a ser controversial esto, por eso yo siempre le digo que ustedes hablen inglés. ¿Qué tratamiento le daríamos a esta factura? Tenemos artículos de limpieza. En marzo ya estaban a disposición. Bien. Entonces, probablemente, o sea, lo correcto hubiera sido tomar el crédito en marzo. Pero también podría haber sido, y que esto en la vida real pasa, compramos, nos mandan la factura después, probablemente la facturaron en marzo, pero no nos la entregaron física, hagamos cuenta, no se la pasamos al contador, el contador no vio que allá aparecía ese crédito, entonces la tomamos en abril. ¿Me siguen? Claro, el caso que podría pasar para contarles lo que puede pasar. Claramente nosotros lo tomaríamos en marzo porque ya estaban a disposición, ya lo retiré, ya todo lo demás, ¿estamos de acuerdo? Bien, los 40.000 son precio neto grabado, el IVA facturado, ¿cuánto decía que era? Que lo facturó en abril, marzo. Sí, por eso decía. En realidad para mí lo correcto es tomarlo en marzo. Si quieren podemos hacer de cuenta que venía de otro contador y no lo había tomado, lo estamos tomando ahora, o como a ustedes les guste, pero lo vamos a tomar ahora. Por eso les digo que esta es la solución propuesta por la cátedra. Nosotros podemos considerar, ¿entienden? Lo que corresponde es que si no lo tomé en marzo, lo tomo en abril. Acá le podemos agregar, si quieren, para nuestra tranquilidad mental, el crédito este no se tomó en marzo. Listo. Lo tomamos ahora. ¿Sí? 8.400. ¿Están bien discriminados? Bien, entonces el IVA correcto es 8.400. ¿Tomo los 8.400 como computable? Atentos acá porque acá meten la pata. Los productos de limpieza son solo para limpiar la parte de actividad de robado más. Bien, entonces voy a tomar no dije nada. Estoy tirando de arriba, no lo tomaron, ya estaba tomado. Sí. Ya estaba tomado. ¿Sí? Ya estaba tomado. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo vi mal y critiqué, pero estaba bien. Igual tenemos que ponerlo en el cuadro. En este caso, la pregunta que hace la compañera está buena. No hace falta ponerlo, lo que yo por ahí sí sugiero es poner uno ya tomado, acá nomás en un detalle así, con 2 palabras cortas, y no ponerse a escribir todos, sino directamente decir ya está tomado. ¿Qué pasa muchas veces en los exámenes? Hay, no sé, 7 puntos y se ponen, y ponen 2 puntos, entonces no sabemos si todos los puntos que pusieron no correspondía poner, se olvidaron, o como no sabían si estaba grabado o no sabían el tratamiento, no lo agregaron. ¿Se entiende? Entonces, el caso ideal es
poner el punto y acá poner si no va, no se pone nada y ya está. Ya tomado cualquier referencia que indique que ustedes saben conceptualmente el tratamiento, ¿sí? De ahí dice, compra un bien de uso a un responsable inscrito, el precio neto es 50.000, el IVA es 10.500, será utilizado en la administración del negocio. Un bien de uso, está claro que es un responsable inscrito, los 50.000 son el precio neto grabado, los 10.500 si lo calculamos está bien calculado. Y ahora, ¿tomamos todo? No tomamos todo, ¿verdad? El utilitario lo utilizamos justamente para toda la actividad. Está vinculado tanto a la actividad grabada como a la actividad exenta, ¿estamos de acuerdo? Bien. Y ahí dice factura de energía eléctrica a nombre del propietario del local de atención al público. Responsable inscrito en IVA, en el contrato estaba estipulado que el pago estaría a cargo del locatario. Precio neto 20.000, IVA 5.400, vencimiento 2 de mayo. Fecha de pago 30 de abril. ¿Qué creen del servicio de electricidad? ¿Qué creen del servicio de electricidad? ¿Qué habíamos dicho del nacimiento del eléctrico libre? En este caso, como era continuo, era la finalización del mes, calendario o el pago lo anterior. Entonces, ¿lo tomamos? Doctora, ahí no importa que no esté su nombre. No, porque tengo el contrato. Y el contrato dice que está a cargo mío. Y obviamente la lógica dice que está súper vinculado con la actividad y ya le estoy tirando el dato que tengo que preguntarle, toda la actividad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el porcentaje de apropiación va a ser el 20%, porque la luz lo utilizó para toda la actividad. ¿Estamos de acuerdo? Para ambas actividades. Honorario por un servicio médico laboral de tipo continuo, otra vez, prestado por un responsable inscrito, cuyo valor ascendió a 30.000 más 6.300 de IVA. Fecha de factura 20 de abril, fecha de pago 28 de abril. Y ahí nos agrega que se recibió una nota de crédito por 1.000 pesos más 210 de IVA, que se descontó al momento del pago. Vamos a analizar por partes. El servicio médico laboral a un responsable inscrito va a estar generar crédito tengo 30.000, me facturaron 6.300. ¿Me genera crédito? Sí, me genera crédito. Bien, contesten sin miedo. 6.300 fue lo que me facturaron. ¿Está correcto? Está correcto. ¿Le tomo el 100%? Vamos que alguien se anime y conteste. La respuesta siempre va a ser. Sí la saben que no. ¿Va a estar... ¿Me puedo tomar el 100% o no? ¿Qué piensan? ¿Con qué está vinculado? Exactamente, el 20%. ¿Por qué? Porque está vinculado con las dos actividades. ¿Sí? Bien, y de ahí, ¿cuál va a ser el tratamiento de la nota de crédito?
¿Cuál va a ser el tratamiento de la nota de crédito que te dieron? Vamos a tener 1000. ¿Sí era? ¿Era por 1000? Y 210 de IVA. ¿Cuál va a ser el tratamiento? A mí me generó débito A mí me generó un débito, un crédito, me generó un crédito de la operación, ¿verdad? Si a mí me dan una nota de crédito, exactamente, sería la restitución, que era el caso que veíamos allá. Entonces, o lo hacemos aparte o lo marcamos para no confundirnos. Pero ¿cuál sería la apropiación? Exactamente. Y el 20%. No se olviden de darle el tratamiento que amerita, ¿sí? Es una restitución. Bien. Y de ahí, ¿qué dice? Honorarios por asesoramiento legal brindado por un monotributista. Por 15.000. Con que pongamos así ya se entiende. Se entiende que no había IVA, pero que sí lo tuvimos en cuenta, no nos olvidamos. Dice, compra de artículos de librería a un responsable inscrito para ser utilizados en la administración. El precio neto fue de 28.000. El IVA facturado 5.600. ¿Qué es lo que pensamos primero? Son útiles para la administración. O sea, ¿qué actividad? Para toda la actividad, la grabada y la exenta. Entonces, para no fijarle, nos vamos rápidamente y ponemos porcentaje. Ahora sí, vemos si está bien. ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Debió ser cuánto? 5.880. Bien, y entonces, ¿qué vamos a tomar? O sea, ¿cuál sería el IVA crédito computable? ¿Quién estudió el monto? 1.120, eso es lo que hablábamos hace un rato. 1.120. Por prudencia, por un criterio de prudencia, vamos a tomar el 20% del facturado. ¿Se entiende? Y la última operación nos dice gastos vinculados al servicio exento. Por 5.000 pesos más 1.050 de IVA, fecha de factura 30 de abril. ¿Corresponde el periodo? Sí. Es 5.000 pesos. El IVA que nos facturaron es 1.050. El IVA correcto es 1.050. ¿Cuál es el porcentaje de apropiación? Cero. ¿Sí? ¿Por qué cero? Porque está vinculado de manera directa a la actividad exenta. ¿Estamos de acuerdo? Es muy importante que presten atención a la vinculación, porque eso cambia todo. Bueno, y con esto, si sumamos, sin tener en cuenta, $5.518, no, $5.518
puede ser 5.560. Bien, ahora sí vamos a la posición, que es lo más importante, que es a lo que venimos, el integral. Bueno, dícenme, vamos a tener por un lado el débito fiscal generado por qué? Por los servicios grabados, que ¿cuánto dijimos que iba a ser? ¿Sí? Por el otro lado vamos a tener el crédito fiscal por las compras que habíamos visto que era 5.500. ¿Y de ahí qué teníamos? Bien, vamos a tener por un lado la restitución del crédito fiscal que va junto al débito, ¿de cuánto? De 42. No nos confundamos, no tomemos el 100%, ojo ahí. Y por otro lado vamos a tener la restitución del débito fiscal que juega con el crédito, que es 630. ¿Me siguen? Ahora, de la diferencia, bueno, veamos qué más nos decía el temario. Dice, otros datos, posee un saldo técnico a favor del periodo anterior. Saldo técnico a favor del periodo anterior de 1000. ¿Estamos de acuerdo? Estos juegan restando. La suma de estos dos juega restando también. O sea, acá vamos a tener de la suma de estos dos 6.190 y de la suma de estos dos 64.868,61. ¿Sí? Si a estos dos le restamos los 1000 del saldo técnico del periodo anterior, para que quede más prolijito, vamos a llegar al saldo técnico del periodo, ¿sí? Que nos va a dar 57.000, ¿puede ser? Sí. 698. Perfecto. ¿Y ahora qué vamos a tener en cuenta? Dice, según los comprobantes de retenciones del mes fueron, vamos a tener retenciones por 2.500, que cómo juegan las retenciones. Restando exactamente, y de ahí nos dice, y la declaración jurada del mes anterior arrojó un saldo de libre disponibilidad de 2.000 pesos. Entonces vamos a tener un
saldo a pagar, saldo a pagar o a favor de alta. ¿Cuánto, perdón? 53.128,61. Perfecto. ¿Se entiende? Y si van a la ley, van a ver que nunca, o sea, el saldo técnico y el saldo de libro de disponibilidad van por caminos separados, ¿sí? Nunca los mezclamos. Dudas, consultas. El viernes hay teoría o práctica. El viernes hay práctica. Queda el último trabajo práctico. Y después la semana que viene ya queda monotributo.